Durante las últimas décadas, una serie de reestructuraciones económicas y transformaciones sociodemográficas han tenido lugar en la región de América Latina y el Caribe, donde México no es la excepción. Estos años se han caracterizado por una diversidad de fenómenos socioeconómicos y políticos, algunos de ellos favorables, como el descenso de la tasa de desempleo, el aumento de la participación laboral, la disminución del desempleo urbano, la contracción, aunque moderada, de las brechas de participación entre hombres y mujeres, la reducción del subempleo, entre otros. Estas tendencias de mejora, si bien se han reconocido y documentado, no dejan de cuestionar seriamente la situación de los derechos laborales de los trabajadores y el permanente incumplimiento de su pleno ejercicio. La Organización Internacional del Trabajo ha insistido desde hace tiempo en que no es suficiente la generación de empleo de cualquier tipo, y ha subrayado que se requieren empleos de calidad, donde se respeten los derechos fundamentales en el trabajo. En el mismo sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya esta postura y la incorporó como parte de las metas a alcanzar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. En este contexto de transformaciones sociales, el objetivo de este programa es discutir, analizar e interpretar el vínculo entre trabajo y derechos en la actualidad. Para ello, es preciso conocer tanto las condiciones y características materiales de los mercados de trabajo contemporáneos como la dimensión simbólica y valorativa de la estructura ocupacional en nuestro país. Bienvenidos a Mirador Universitario, qué gusto que nos acompañe de nueva cuenta en esta serie que presenta el Instituto de Investigaciones Sociales dedicada a los temas actuales de la sociedad mexicana. El día de hoy abordaremos el tema de trabajo y derechos, nuevas afectaciones a la ciudadanía laboral. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen en su pantalla. Tenemos números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que nos haga saber sus comentarios y hagamos juntos este programa en el que estaremos conversando acerca de las distintas situaciones del empleo en nuestro país. Hablaremos también de los distintos sectores de la población involucrados en este proceso y para ello tenemos a dos invitados que nos harán favor de darnos sus opiniones y comentarios sobre este tema. En primer término, saludo a la doctora Fiorella Mancini del Instituto de Investigaciones Sociales. Bienvenida. Muchas gracias. Y también con mucho gusto al doctor Mauricio Padrón del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hola, bueno. Pues tenemos mucho, bienvenidos, gracias a los dos por estar aquí en Mirador Universitario. Tenemos mucho que conversar acerca de la situación de esta relación entre trabajo y derechos humanos. Y para comenzar me gustaría, Fiorella, que nos hablaras de cuáles son las características del mercado laboral, cuáles son los principales problemas del empleo en México hoy en día. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, muy bien, Rosa, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Siempre que se hacen estas preguntas o siempre que reflexionamos sobre estas cuestiones del empleo, yo siempre digo que es difícil generalizar, ¿no? Y podemos caer como en el riesgo de simplificar demasiado la situación cuando hacemos generalizaciones. Sin embargo, dicho eso, yo me atrevería a decir que en América Latina en general y en México en particular, en la actualidad hay tres grandes características que me parece que definen la situación del mercado de trabajo, sobre todo en nuestro país y en la región. En primer lugar, yo diría que es la cuestión de lo que conocemos como la heterogeneidad estructural de los mercados de trabajo. ¿Qué significa eso? La heterogeneidad estructural es una situación histórica de nuestros mercados laborales que, entre otras cosas, lo que produce es una profunda polarización social entre los trabajadores y entre los sectores productivos del mercado de trabajo. Es decir, hay sectores productivos con alta productividad, con un uso muy intensivo de tecnología, con una mano de obra bien pagada, y hay sectores productivos de muy baja productividad que prácticamente no utilizan tecnología, que reclutan mano de obra muy barata, y el problema es que esos dos polos prácticamente no se tocan, ¿no? Entonces, la posibilidad que tiene un trabajador de pasar de un sector a otro, ¿sí? Un trabajador que comienza, digamos, su trayectoria laboral en un empleo de baja calidad o de baja productividad, es muy difícil que a lo largo de su vida pueda pasar, digamos, o pueda transitar hacia un empleo de mejor calidad. ¿Tendría que ser como un proceso natural y necesario?
si no natural, por lo menos que el propio mercado de trabajo lo aliente, ¿no? Y para eso están, por ejemplo, las políticas activas del mercado de trabajo, y eso es lo que no sucede ni en nuestro país, insisto, ni en nuestra región. Y entre otras cosas, eso produce una enorme desigualdad entre los trabajadores. Entonces yo diría que esa es como la primera gran característica. La segunda característica de la actualidad yo diría que es la precariedad y la inestabilidad laboral, no como una característica aislada, no como algo que le pasa a algún trabajador, sino como una característica estructural y sistémica del mercado de trabajo actual. Hay una enorme cantidad de asalariados que están mal pagados, que tienen trabajos profundamente inestables, pero hay otra gama de trabajadores independientes, por ejemplo, que también tienen un trabajo profundamente inestable. Entonces, inestabilidad y precariedad laboral es la segunda, me parece, gran característica del mercado en la actualidad. Y la tercera, yo diría que ahí sí es algo un poco más novedoso, que es lo que yo llamo los nuevos riesgos del mundo del trabajo, ¿no? Es decir, la sensación de incertidumbre que tienen los trabajadores, el miedo que tienen los trabajadores a perder el trabajo, la desconfianza que tienen los trabajadores en no conseguir un trabajo nuevo si pierden el actual, son características relativamente novedosas de nuestras sociedades. Entonces yo diría que entre estas tres cosas, entre la polarización, la precariedad y los nuevos riesgos del mundo del trabajo, están como las principales características de los mercados de trabajo en la actualidad. Hay mucho que pensar y que decir sobre este tema. Estas características, Fiorella, ¿han estado siempre ahí, son constantes, o cómo ha evolucionado en los últimos años este concepto? ¿Cuáles son los principales cambios que se han sufrido en los últimos años en el ámbito laboral? Bueno, ahí lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de las transformaciones del mundo del trabajo hay que hacer algunas distinciones importantes porque son cambios en muchas esferas, digamos. Posiblemente yo me atrevería a decir que el trabajo en general y el mercado de trabajo es una de las dimensiones de lo social que más transformaciones ha tenido en las últimas décadas y en los últimos años. Y son transformaciones, por un lado, en términos económicos y productivos, son transformaciones también políticas que afectaron al mercado de trabajo, y hubo transformaciones también sociales y demográficas que tienen su impacto y su peso específico. Desde el punto de vista, digamos, de lo productivo y de lo económico, en las últimas 3 o 4 décadas asistimos a lo que conocemos como la reestructuración productiva. Eso supone... a partir de la década de los 60. De los 70, entre los 70 y inicios de los 80, sobre todo en la región latinoamericana, ¿no? Okay. La reestructuración productiva ha implicado, entre otras cosas, un cambio en el modelo de acumulación económico. Nosotros teníamos economías sobre todo sustitutivas o basadas en la sustitución de importaciones, y pasamos a tener economías mucho más abiertas, donde el capital es mucho más flexible, donde el capital, digamos, se mueve a nivel internacional. La internalización de la economía lo que hace es que el capital vaya allí donde encuentra mano de obra más barata para poder instalarse, y los trabajadores también tienen mucha más movilidad que en el pasado. Los flujos migratorios por razones económicas a nivel internacional también han crecido muchísimo en los últimos años. Entonces todo eso ha implicado un cambio en el modo de organizar y de producir el trabajo, con criterios mucho más flexibles que en el pasado. Entonces, desde el punto de vista económico y productivo, eso ha significado un cambio enorme para los trabajadores y también para las empresas. Eso por un lado. Pero estos cambios productivos y económicos también fueron acompañados por cambios políticos, o desde la perspectiva política, es decir, fueron cambios legitimados a través de reformas estructurales, a través de reformas laborales, fiscales, a través de, sobre todo, un cúmulo de privatizaciones que comenzaron a aparecer a partir de la década de los 80, sobre todo tanto en México como en América Latina. Entonces hubo un componente político también que ha transformado el mercado de trabajo. Y después también hubo una enorme cantidad de transformaciones sociales y de la estructura social del mercado laboral. ¿A qué me refiero? Por un lado, me refiero al aumento desproporcionado del desempleo abierto en los últimos años, a un proceso enorme de informalización de la mano de obra, como decía antes, no solo de precarización, sino también de desproletarización de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa esto? Que muchos trabajadores asalariados dejaron de ser asalariados y pasaron a ser trabajadores por cuenta propia o trabajadores independientes. Aunado estos cambios de precariedad, de informalidad, de desempleo, sin embargo, y de incertidumbre también, como decíamos anteriormente, sin embargo,
embargo, la clase trabajadora es mucho más educada que en el pasado, por ejemplo, ¿no? Los niveles educativos de los trabajadores son mucho más altos de los que teníamos 20 o 30 años atrás, y el otro cambio también ahí de envergadura que creo que hay que decir es la feminización de la fuerza de trabajo. Cada vez más mujeres participan del mercado de trabajo. Este auge, digamos, comenzó también en la década de los 80, primero por las crisis económicas, donde las mujeres tuvieron que empezar a salir a trabajar, las que eran amas de casa, y después por cambios culturales, por cambios familiares y por las mayores, digamos, los mayores niveles de autonomía, individualización que ha logrado la mujer, y también por sus mayores niveles educativos, asistimos hoy en día a una participación mucho más elevada de las mujeres, aunque no como nos gustaría. Son y distintas aunque no como, las como en razones, países, los motivos, ¿no?, que ocasionan estos cambios. Mauricio, también es importante no solamente trabajar, sino pensar, estudiar lo que sucede con ese ámbito laboral. ¿Cuál es la situación en cuanto a la información que se tiene en este sentido, Mauricio? Mira, bueno, bien lo decía Fiorella, comparto esta idea de que las generalizaciones no siempre son buenas, pero a veces son necesarias. Exacto, y creo que es un muy buen resumen, digamos, de las características, de las condiciones. Pero para poder estudiar justamente esto que hacía referencia Fiorella, necesitamos de datos, ¿no?, que son los que nos permiten, a fin de cuentas, entender cómo se comporta el mercado, qué características tiene el mercado, qué características tienen los trabajadores, cómo evoluciona exactamente. En ese sentido, México tiene una gran tradición en la producción de información, ¿no? México empieza con su primer censo de población, digamos, a fines del siglo XIX, donde ahí en los censos de población se incorporan algunas preguntas vinculadas al mercado de trabajo. A partir de ahí se dan una serie de cambios, porque luego surgen o se empiezan a implementar los censos agropecuarios y ejidales, por ejemplo, o los censos económicos. Y es en la década de los 70 donde México empieza a producir información específica sobre mercados de trabajo y condiciones laborales. Con las primeras encuestas o los primeros módulos, digamos, incorporados a algunas encuestas que preguntan sobre cuestiones específicas. Y bueno, y a partir de la década de los 70 han ido evolucionando estos instrumentos de medición, estas encuestas, hasta llegar al día de hoy que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo se crea en el 2005 y es la que utilizamos, digamos, hasta el día de hoy como fuente principal, ¿no?, asociada con otras fuentes de información. Y eso lo que nos permite básicamente es estudiar la magnitud del fenómeno laboral, las condiciones del mercado, las condiciones de acceso al mercado, las características de los trabajadores y ver un poco estas cuestiones que refería Fiorella, que tienen que ver con la precarización, con la informalidad, no tanto con el riesgo, porque eso todavía las encuestas no permiten medirlo. Todavía no llegamos a esos niveles. No llegamos a eso, pero bueno, ahí están, digamos. Son distintas y muchas, variadas las funciones de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo influyen sus resoluciones en México? ¿De qué manera se involucra? Porque es importante que funcione y que se tome en cuenta desde el interior. Okay. Qué bueno que me preguntas eso, asociado justamente a esto que veníamos hablando de las fuentes de información. En realidad, bueno, la Organización Internacional del Trabajo, la función que tiene es la de recomendar, la de fijar lineamientos, la de delinear directrices, digamos, sobre todo de cómo hacer para estudiar los mercados de trabajo, ¿no? Pero también lo que hace es define conceptualmente cuestiones vinculadas con el mercado de trabajo. A partir de lo que recaba, exactamente. El efecto o el impacto que puede tener la Organización Internacional del Trabajo en los países tiene que ver básicamente con lo que dice el convenio 160 de la OIT, que México lo ratifica en 1988, y lo que dice básicamente el convenio 160 en el artículo primero es que todos los estados que ratifiquen ese convenio, entonces están obligados, entre comillas, a levantar información o a recoger información vinculadas al trabajo, a los mercados de trabajo, de manera sistemática, periódica, ¿no? Entonces México, al haber firmado eso, México con otro conjunto de países, lo que tiene es esta obligación moral, digamos, o ética, porque en realidad no hay una obligación per se, porque no hay castigo, digamos, si no se cumple, pero México entonces lo que hace es que adopta las definiciones, las recomendaciones que hace la OIT y las incorpora en sus formas de medir el fenómeno laboral. Okay. Eso ha ocurrido sistemáticamente desde la primera encuesta laboral, que México entonces empieza a tomar las definiciones, las recomendaciones, las directrices que fija la OIT. Y eso
por un lado está bien porque permite la comparación de los datos a nivel internacional, pero por otro lado, y una cosa que estamos discutiendo, digamos, ahora es si eso no implica que los países pierdan especificidad en las medidas. Es decir, si están dejando de ver las particularidades de cada mercado laboral, ¿no? Sí, claro. Y eso tiene... La discusión viene porque la última Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que es la 19-7, lo que hizo, por ejemplo, fue un cambio muy importante y es que redefine el concepto de trabajo. Y eso, lo que estamos analizando ahora es qué implicaciones tiene, Claro. no solo en términos de medición, ¿no?, sino en términos de... ¿De qué manera impacta directamente a los empleados que están ahí, que son, digamos, los niveles más bajos? Porque está muy bien lo que hace a nivel de estudio, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de las organizaciones nacionales e internacionales, pero ¿cuál es la percepción? Vamos a seguir platicando de esto, pero los invito a ver un sondeo donde justamente le preguntamos a las personas si creen que se respetan o no los derechos laborales. Vamos a escucharlos. No sé, yo digo que como adolescente es como que una pregunta un poco subjetiva, ¿no? Porque digo, creo que a veces, bueno, en algunas posiciones, por ejemplo, yo no tengo la necesidad como tal de trabajar, pero si trabajas podría ser por gusto, ¿no? Pero si lo trabajas por necesidad, entonces siento que no te sentirías muy cómodo haciendo el trabajo. Bueno, yo ahorita estoy desempleado, no tengo empleo, pero si cuenta lo que hago en casa, pues me siento bien. Pues bien, no tiene ningún problema. Bueno, sí me siento satisfecha. Mi profesión es psicóloga. Bien, creo que bien. Digo, tengo 6 años trabajando como maestra. Sí, mi oficio es músico. Pues muy satisfecho. Pues el riesgo, ellos son bomberos. Lo peor que puede pasar es un servicio de alto riesgo y exponer su vida. Encontrarme personitas que a veces tienen cierta edad, pero que a veces sus conocimientos están por abajo de esa edad de madurez. Lo mejor es de que, pues sí me caen mis eventos, pero lo peor es que no puedo ejercer otro, porque soy discapacitado. Lo peor es a veces tratar, a veces, no digo que siempre, con los adultos. Como adultos somos muy cerrados ya, así soy, así me criaron y estos son mis ideales y punto. Sí, dependiendo, si eres como jefe de familia, sí existe el miedo. Pues no, la verdad no creo eso. No porque lo sé ejercer. Yo creo que todos lo tenemos. Yo digo que no, yo digo que incluso hoy en día es más fácil comenzar algún proyecto propio, algún negocio propio, que incorporarte a algunos negocios o empresas que ya existen. No, de hecho sí es un poco más difícil. Muy difícil, porque la demanda es gigantesca, todo el mundo quiere trabajo. No es difícil, pero más que nada hay que enfocarnos en las metas y en los objetivos. Pues sí, porque en primera no tengo muchos estudios, yo tengo nomás la educación secundaria. Y en segunda, como le vuelvo a decir, porque pues soy discapacitado. Experiencia personal para mí me ha sido muy fácil. Más que conseguirlo, lo difícil es mantenerlo. No del todo, tendrías que conocerlos tú primero como trabajador para poderlos hacerlos valer, ¿no? En algunas partes sí. He visto en muchos lugares que sí se respetan, pero también en otros donde el contrato no se respeta, vamos a decirlo así. En algunas partes sí y en algunas partes no. Ocasionalmente. ¿Qué tanto la percepción de los trabajadores tiene que ver, coincide con la realidad, con las estadísticas? Parece una obviedad, pero ¿por qué es importante escuchar y conocer lo que sucede en el sector básico que son los trabajadores? Bueno, es fundamental, digamos, porque son los que viven cotidianamente las experiencias vinculadas al tema laboral o al trabajo. Quizás es más fácil recuperar información a nivel empresarial, por ejemplo, de las organizaciones,
porque alguna información puede ser pública, otra se puede buscar en algún otro lado, pero la percepción del trabajador y de su quehacer cotidiano como trabajador es fundamental. Entonces preguntarle a los mismos involucrados qué es lo que piensan, qué es lo que les pasa, en qué condiciones trabajan, etcétera, ¿no? Y se requiere también un poco de sensibilidad, porque también lo que podemos decir puede ser distinto a lo que podemos Pero aparte, yo expresar. hablaba de un tipo de información básicamente que es la información cuantitativa, el dato numérico, pero también hay una inmensidad de investigaciones de tipo cualitativa, donde también eso permite justamente entonces introducirnos en estos mundos de una forma no dura, sino ¿no? entendiendo y también haciendo referencia a lo que decía Fiorella, que tiene que ver con el tema de indagar acerca de los riesgos, ¿no? Exacto. De hecho, es tan importante que la Organización Internacional del Trabajo, uno de los derechos laborales que también más reclama es la voz de los trabajadores, ¿no? Precisamente la voz de representación y la capacidad de poder ser oídos por parte de los estados y de los empresarios. Y es como la dimensión subjetiva, digamos, del asunto laboral, que cada vez más se está estudiando. Como bien decía Mauricio, todavía no tenemos, desafortunadamente, tantos datos como para la parte objetiva del empleo, pero cada vez más hay más estudios que intentan analizar esta parte de cómo viven, cómo piensan y cómo experimentan los trabajadores la cuestión del trabajo, donde muchas veces, precisamente como bien decías, Rosa, no coincide la manera o las condiciones laborales con lo que perciben los trabajadores, porque precisamente es tanta la incertidumbre que hay alrededor de ellos que aunque ellos tengan un buen trabajo, no necesariamente se percibe como tal, ¿no? Tiene que ver con esas tres características que nos mencionabas al inicio del programa. Hablando de ahora sí de generalidades, ¿de qué manera podemos pensar que la globalización afecta o impacta en las organizaciones laborales? Bueno, yo diría que mucho. Y también de trabajadores diría, en México específicamente. Sí, y también diría que la globalización ha impactado de manera bastante negativa sobre las organizaciones de los trabajadores, ¿no? En un mundo donde el capital se mueve tanto, como decíamos antes, donde el Estado se ha reducido tanto y donde los trabajadores también se mueven tanto o transitan tanto de empleo en empleo, es realmente muy difícil la posibilidad de organizarlos, porque es muy difícil mantener una identidad colectiva, es difícil mantener una pertenencia a un colectivo y es también difícil tener interlocutores válidos para reclamar derechos y para hacer demandas. Es decir, si yo soy un trabajador subcontratado o soy un trabajador tercerizado, ¿a quién voy a exigirle mis derechos? ¿Se las voy a exigir al patrón, que es el que me paga el sueldo pero no está en mi lugar de trabajo? ¿O se lo voy a exigir a mi patrón que está en mi lugar de trabajo pero que no es finalmente quien me paga el sueldo? ¿Quién tiene las decisiones finales? Entonces es muy difícil la posibilidad de organizarse para ese tipo de trabajadores precarizados, subcontratados o tercerizados. Lo cierto es que en general en toda América Latina, desde los años 90, asistimos a una verdadera crisis del sindicalismo clásico, del sindicalismo histórico, y esa crisis está asociada a todos estos procesos que estábamos hablando anteriormente, ¿no? A las privatizaciones, a la desindustrialización de los países, a las relocalizaciones productivas que han tenido las empresas. Todo eso ha hecho que el sindicalismo entrara en una profunda crisis, yo diría, en los últimos 20 o 30 años, ¿no? ¿Y esto es positivo o negativo? ¿O de qué manera puede contrarrestarse para que siga siendo funcional en algún sentido o en el mejor de los sentidos? No, una cosita nomás agregar a lo que decía Fiorella, que también México tiene una particularidad en términos de las organizaciones de los trabajadores y tiene que ver con el sindicalismo corporativo, ¿no? que ha primado, digamos, como realidad en México. Y eso también dificulta mucho el tema de la posibilidad de defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? En ese sentido estamos hablando de un efecto muy negativo. Sí, claro, ¿no? muy. ¿Y qué se puede hacer para contrarrestar o qué se está haciendo mal para que esta percepción sea no la adecuada? Bueno, ahí lo primero que hay que decir es que en general México nunca fue un país con una tasa muy alta de sindicalización, ¿no? Siempre hemos tenido aquí unas tasas bastante bajas de trabajadores sindicalizados. Aún así ha habido una pérdida enorme. Se calcula, por ejemplo, que desde mediados de los 80 los trabajadores sindicalizados eran como del 15% aproximadamente y para mediados de los 2000 eran del 10%. Es decir, hemos tenido una pérdida del 30% de trabajadores sindicalizados en nuestro país. Ahora, eso está asociado también
también a, como decíamos anteriormente, al problema del desempleo, al problema de la precariedad y al problema del trabajo, por ejemplo, también de medio tiempo, que son todas características que hacen imposible que los trabajadores puedan pertenecer a una organización sindical, ¿no? En México, digamos, la sobrevivencia a partir del trabajo es tan importante que es muy difícil que el trabajador se pueda dedicar a otra cosa que no sea trabajar. Sin embargo, también es cierto, para no ser tan pesimistas precisamente, que en los últimos años, no tanto en México, pero sí en otros países de América Latina, y quizás de eso también podemos aprender, ha empezado a aparecer como nuevas formas de sindicalismo o nuevas formas de organizaciones de los trabajadores. Precisamente este tipo de trabajadores que estamos hablando, los precarizados, los subcontratados, están encontrando como nichos donde están apareciendo como nuevas formas de expresar las demandas y los derechos laborales, y yo creo que ahí puede haber una esperanza para los trabajadores de la región. Con todas estas cifras que efectivamente no son muy alentadoras porque además no representan al total de la población que está activa en este sentido, algo que no podemos dejar de lado es el salario. ¿Qué sucede? ¿Esto impacta de manera directa en la percepción, en la forma de trabajar, en la forma de organizarse? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Pero ahí también es importante, ahí sí que esto no es una novedad histórica. Es decir, la cuestión de los salarios bajos en México es una cuestión histórica. Históricamente el mercado de trabajo en México, a través de los bajos salarios, ha logrado garantizar la productividad, ¿no? Un dato durísimo relacionado con eso, estaba leyendo el otro día, es que de los años 90 para acá el salario ha perdido el 25% del poder adquisitivo de los trabajadores. Esto quiere decir que el salario cada vez sirve menos para comprar lo necesario para sobrevivir. Datos de Coneval indican que un salario promedio de un trabajador en el 2007 era de 2.075 pesos y para el año pasado era de 1.500 pesos. Y si a eso le agregamos el poco trabajo que hacen los sindicatos al respecto, la situación es peor, porque los convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, tampoco logran buenas negociaciones salariales. Entonces el salario diario que se paga en los convenios colectivos de trabajo es igual o menor incluso al salario mínimo. Hemos hablado de distintos factores, pero me gustaría retomar justo en este momento, a partir de todo lo que nos han platicado, cómo debemos entender el trabajo. Es decir, tampoco se trata de ponerlo como el único objetivo en la vida, pero tampoco se trata de satanizarlo. ¿Cómo podemos ponerlo en su justo lugar, en un sano equilibrio para todos los niveles? Mira, ahí me gustaría retomar un poco, o bueno, vincular un comentario con lo que decía Fiorella. Y tiene que ver, y con esta pregunta que tú haces, Rosy, tiene que ver con que en México, pero en todo el mundo, digamos, la gente trabaja por necesidad, básicamente, ¿no? Básicamente. Entonces, el tema de la defensa de los derechos, por ejemplo, como trabajador, no es una cuestión que sea objetivo de las personas cuando ingresan al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, si tú lo pones en esos términos, ¿no? Entonces, si tú tienes que trabajar mucho para poder ganar lo que te permita sobrevivir, lo que quiera que eso signifique, lo que quiera que eso signifique, exacto. Personal. No te vas a poner a defender derechos de tus compañeros, del conjunto de los trabajadores, porque efectivamente, porque no tienes tiempo. Sí. Pero junto con eso también está el efecto o la presión, digamos, económica que se ejerce sobre estas situaciones. Porque los bajos salarios en México lo que hacen es que la mano de obra sea muy barata y por eso tenemos inversiones extranjeras como la que hemos tenido en los últimos años. Digamos que tiene su lado positivo. Claro, pero lo que pasa es que eso se malentiende porque en realidad eso no permite avanzar al país, ¿no? Porque tú tienes bajos salarios, ¿no? O mano de obra barata, por eso se da la inversión extranjera, pero junto con la mano de obra barata tienes unas condiciones de precarización brutales, ¿no? Y eso es lo que tenemos que discutir, es decir, bueno, creamos fuente de trabajo a cualquier costo o mejoramos las condiciones de trabajo y entonces tenemos otros costos añadidos. O mejoramos también el estado de bienestar. Claro. Es decir, en una sociedad, si uno pudiera tener garantizada, por ejemplo, una educación de calidad gratuita, si uno pudiera tener garantizado un sistema de salud gratuito en el que uno podría ir, entonces el trabajo no sería tan importante. Pero en sociedades como las nuestras, donde los estados son tan débiles para proveer ese tipo de derechos sociales, precisamente, solo se pueden conseguir a través del trabajo. Y por lo tanto la gente solo puede trabajar para poder lograr
comer, educarse y tener más o menos la salud garantizada. Y entonces es importante tener trabajo, pero es todavía aún más importante tener un buen trabajo que cumple todos estos requisitos, todas estas características y principalmente todas estas necesidades. Seguimos hablando más sobre los distintos sectores de la población en el sector laboral. Lo haremos después de una pausa. No se vaya, continúe con nosotros aquí en Mirador Universitario en esta serie titulada Trabajo y Derechos, nuevas afectaciones a la ciudadanía laboral. Volvemos, no se vaya. Cuando en 1915 el incipiente movimiento obrero mexicano realizó un pacto con el ejército constitucionalista, se dio el primer paso para lo que en adelante serían las relaciones entre el gobierno y los trabajadores. En la Constitución de 1917 se aprobó el artículo 123, que establecía por primera vez la jornada de 8 horas, el salario remunerador, el descanso obligatorio y la prohibición del trabajo infantil, entre otros aspectos. En 1936, la creación de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, permitió la consolidación del corporativismo y el sistema laboral de México empezó a funcionar de la mano del Estado. En 1959, el Congreso aprobó reformas fundamentales al artículo 123 y los trabajadores quedaron divididos entre los que trabajaban en empresas privadas y los que laboraban al servicio del Estado. Se aumentaron salarios, días de descanso y sobresueldos, pero al mismo tiempo se establecieron condiciones, ambigüedades y cortapisas al derecho de huelga. En los años 70 hubo rupturas entre el corporativismo y el sindicalismo independiente. En la década siguiente comenzó a imponerse el modelo neoliberal, creció la tasa de desempleo y cayó el poder adquisitivo de los salarios. Se firmaron pactos entre la CTM, los empresarios y el gobierno, y la relación de las organizaciones de trabajadores con los empresarios se modificaron. En el año 2000, con el fin del presidencialismo priista, la creación de nuevas organizaciones y la propuesta de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, el sistema laboral mexicano comenzó a vivir un periodo de transformación. Los sueldos y los salarios en México son bajos en comparación con países con un desarrollo similar al nuestro. La diferencia es mucho mayor si se compara con países como Canadá o Estados Unidos, donde los salarios alcanzan la cifra de $7.25 por hora. Eso significa que los salarios en nuestro país son de 1/10 de lo que se paga en aquellas naciones. México cuenta con el salario mínimo más bajo de entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. La remuneración en el país es de $1.01 por hora, cifra inferior a los niveles de países como Chile y Turquía, que tienen economías similares a la mexicana. Los siguientes son los 5 países con los salarios más bajos por hora de acuerdo con la OCDE. México, $1.01. Letonia, $1.46. Chile, $2.22. Estonia, $2.49. Hungría, $2.58. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en Mirador Universitario en esta serie que presenta el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Seguimos conversando sobre trabajo y derechos en México en la actualidad. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que ponemos a su disposición y que están apareciendo en su pantalla. Hablábamos ya al inicio del programa de estos distintos sectores de la población. ¿Qué sucede con los jóvenes? ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo ubicarlos? Y cómo colocarlos en este panorama general.
Bueno, la situación de los jóvenes en el mundo del trabajo, aunque suene fácil decirlo, es tremendamente complicada, ¿no? En términos generales, efectivamente, el trabajo de los jóvenes está caracterizado por ser un trabajo precario y sobre todo por las dificultades que tienen los jóvenes para conseguir un empleo. Sin embargo, dicho esa generalidad, también es cierto que la situación es muy heterogénea entre los jóvenes y depende de muchos factores. Depende del origen social de esos jóvenes, depende del nivel educativo de esos jóvenes, depende de lo que hayan estudiado, depende de la edad a la que comienzan a trabajar y depende también incluso hasta del sexo, ¿no? La situación de varones y mujeres jóvenes en el mercado de trabajo es muy distinta. Pero hay algo importante que caracteriza a la cuestión de los trabajadores jóvenes y es algo que hemos constatado en los últimos años a través del estudio de varias encuestas, de estas encuestas que mencionaba Mauricio al principio, y es que las condiciones en las que se ejerce el primer empleo en México determinan profundamente las posibilidades de un buen empleo después. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en mi primer trabajo tengo un trabajo estable, seguro, protegido, que tiene buenas prestaciones sociales, que tengo un buen contrato de trabajo, la probabilidad de que yo tenga un trabajo formal 10 años después son muy altas. En cambio, si mi primer empleo es inestable, es informal, el salario es bajo, no tengo un contrato de trabajo, las probabilidades que tengo de tener un trabajo formal a los 30 años, por ejemplo, son prácticamente nulas. De ahí la importancia, como yo siempre digo, de un buen comienzo en el mercado laboral, donde el primer empleo de los jóvenes se convierte en una especie como de herencia social de los trabajadores para que ellos puedan capitalizar después a lo largo de su vida. De lo contrario, lo que sucede es como una especie de acumulación de desventajas a lo largo de la vida, de las cuales es muy difícil salir, ¿no? De ahí insisto la importancia de tener un buen primer empleo en la vida laboral. ¿Podemos considerar que es el sector más vulnerable del sector productivo? ¿O hay otros sectores que también deben ser considerados y que incluyen en esta categoría? A ver, en términos estrictos, cuando nosotros hablamos del mercado de trabajo y de los trabajadores, estamos hablando de un grupo de población que está delimitado, digamos, por edades, sí, en términos formales, ¿no? E incluso legales, ¿no? Estamos hablando de una población que va de los 16 años a los 65, ¿no? Que es la edad en que legalmente pueden empezar a trabajar, básicamente sin ninguna restricción, y hasta los 65, que es la edad de jubilación en promedio. El tema que también, junto con estas características, estas condiciones que mencionaba Fiorella y que son de los últimos años, pero que vienen, digamos, gestándose desde hace algunas décadas, tiene que ver, por ejemplo, con cada vez la mayor presencia de adultos mayores trabajando, ¿no? Entonces, los jóvenes, junto con los adultos mayores, claro, en proporción los adultos mayores son muchos menos porque también son muchos menos adultos mayores en la población en general, pero cada vez vemos mayor presencia de esta población en el mercado de trabajo y sobre todo en el mercado de trabajo informal, ¿no? Todos estos cambios demográficos y cuestiones sociales que influyen de manera directa con la cuestión laboral implica o ayuda a que se requieran reformas laborales. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el papel que ocupan? ¿Por qué son importantes? ¿Influyen de manera positiva, negativa? ¿Cuándo deben ser necesarias? ¿Qué hay de las reformas laborales, Mauricio? Bueno, eso es todo un tema. Es todo un tema. Es todo un tema que nos podría llevar mucho rato a hablar. Básicamente lo que a mí me gustaría como señalar, digamos, en este momento, tiene que ver con, bueno, México ya pasó por una reforma laboral en el año 2012, una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es una ley que existía desde 1930, ¿no? Y que nunca se había logrado reformar en términos de la magnitud que ocurrió con la reforma en el 2012. Esta reforma viene, la reforma de la Ley Federal del Trabajo en México, viene, digamos, de la mano con una serie de reformas a nivel mundial, no solo México. En Europa se han reformado, se han hecho reformas laborales y en otros países de América Latina. Básicamente lo que ocurre con la reforma laboral mexicana es que nosotros podemos encontrar puntos que son positivos, ¿no? O aspectos que pueden ser positivos, pero hay básicamente algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de flexibilización del mercado de trabajo, ¿no? Que en realidad lo que se hace es se flexibiliza normativamente el mercado de trabajo. Lo que se hizo fue legitimar legalmente o legitimar a través de la norma condiciones que ya existían en el mercado de trabajo hace 30 años. ¿Y entonces?
Y entonces eso pone en peores condiciones a los trabajadores. Porque lo que hizo la reforma laboral fue, por ejemplo, entre otras cosas, introducir unas formas de contratación que antes no existían legalmente, como es la contratación a prueba, ¿no? Que nosotros ya sabíamos que existían informalmente, pero que ahora es parte de la ley. Exacto. Lo otro que hizo fue, por ejemplo, abaratar el despido, ¿no? Entonces poniéndole ahí una restricción a la cantidad de salarios caídos que le debe pagar el empresario cuando despide a un trabajador. Eso son condiciones que lo que hicieron fue justamente precarizar aún más el en lugar de fortalecer lo que tendría que ser su principal objetivo. Exactamente. Porque se supone, o lo que dicen los teóricos, digamos, los juristas teóricos de lo laboral, es que las leyes laborales lo que tienen que hacer es contribuir a generar un equilibrio entre los trabajadores y los empleadores, pensando en que los trabajadores están en una condición de desventaja frente al empleador. Y eso no hizo la reforma laboral, ¿no? Lo que sí podemos entender, digamos, como una posible virtud de la reforma laboral tiene que ver justamente con, un ejemplo también, con las reformas vinculadas justamente a lo sindical, ¿no? A los sindicatos, que incorpora toda esta parte de la transparencia, la rendición de cuentas de los sindicatos. El tema es que ahí lo que no ha sucedido es que no se han creado los mecanismos necesarios para poner en práctica lo que dice la ley. Entonces los sindicatos básicamente siguen haciendo lo mismo que venían haciendo. Eso pasa en general con estas reformas, ¿no? ¿Es normal que tengamos una percepción negativa de lo que sucede, que esta relación entre empleado-empleador sea no muy cordial? No que esté bien, pero es común. Volviendo a las generalidades. Las generalidades. Sí, en general sí, y sobre todo en países como los nuestros, en países como México y como otros países de la región, por esto que decía Fiorella, porque el tema es que muchas veces uno puede leer, digamos, las características a partir de las informaciones y decir, bueno, capaz que no es tan malo o capaz que nuestra mirada tan pesimista, capaz que no es tal, sí, claro. Pero cuando uno se va a las percepciones de los trabajadores, entonces eso impacta distinto, ¿no? Y algo tiene de verdad seguramente. Claro, cuando tú trabajas 12 horas por día, de lunes a sábado, con suerte y descansas el domingo, no, pero lo que ganas no te alcanza para cubrir las necesidades básicas de tu familia, ¿no? Y encima de eso, el trabajo ha dejado de... En México nunca fue como en países europeos, pero sí tuvo algunos resquicios, digamos, de ser un mecanismo de acceso a una serie de bienes y servicios, ¿no? Y ahora eso también el trabajo ha dejado de serlo, ¿no? El trabajo ya no es un mecanismo de integración social como lo era en la década de los 30, de los 40, de los 50. Vamos a hablar de todo esto y de todo lo que significa tener un buen empleo después de la siguiente cápsula que los invito a ver sobre, justamente para complementar el tema que ya nos mencionabas, Mauricio, las reformas laborales. Vamos a verla. Considerando que los trabajadores de México enfrentaban leyes laborales diseñadas en el siglo XX que no corresponden a las necesidades del siglo XXI, en noviembre de 2012 se realizaron cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que planteó 5 objetivos. Primero, el acceso al mercado laboral y la creación de empleos. Segundo, la transparencia y democracia sindical. Tercero, el fortalecimiento de las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo. Cuarto, la equidad de género y no discriminación en las relaciones laborales. Y quinto, la modernización de la justicia laboral. La reforma laboral introduce el concepto de trabajo digno y decente, en el que se respeta la dignidad humana del trabajador. Se da una nueva orientación a las obligaciones para la capacitación de los trabajadores. Se incluyen nuevas modalidades de contratación y se establecen nuevos criterios para ocupar plazas vacantes. También establece 6 tipos diferentes de relación de trabajo: por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, a prueba o por capacitación inicial. Entre otros asuntos, se fortalece la rendición de cuentas por parte de las directivas de los sindicatos. Comenzamos así el último bloque de este programa dedicada al trabajo y a los derechos en México, qué es lo que sucede actualmente, y no podemos irnos sin dejar de hablar del futuro, de ese futuro que se empieza a construir a partir de ya. Fiorella,
¿Qué sucede con este tema en nuestro país con relación a lo que sucede en el resto del mundo, retomando nuevamente lo que sucede de forma global? Bueno, yo no soy muy esperanzadora en términos del trabajo del futuro o del futuro del trabajo, ¿no? Pero sí es cierto que, contrario a lo especulado, sobre todo por la posmodernidad, diríamos, lo cierto es que el trabajo no va a desaparecer de nuestras sociedades prontamente, ¿no? Esta idea del fin del trabajo que habían proclamado algunos está realmente muy lejos de cumplirse, ¿no? Por el contrario, la gente trabaja cada día más horas, la gente trabaja durante más días, la gente cada vez tiene menos tiempo de ocio, tiene menos días de vacaciones al año. En América Latina, más del 97% de los ingresos de los hogares provienen del trabajo de esos hogares, ¿no? Por lo tanto, el mundo del trabajo sigue siendo para mí el espacio como por excelencia, digamos, donde se dirimen los conflictos sociales, donde se determinan las posiciones de clase, donde se expresan las desigualdades sociales, y frente a eso yo lo que veo es un futuro bastante incierto, aunque con una paradoja particular, por ejemplo, para el caso de México. Y es que pese a todas estas transformaciones de las que venimos hablando a lo largo del programa, sin embargo, las condiciones de los trabajadores no han cambiado mucho en los últimos años. Para bien. Para bien. La precariedad sigue siendo una característica estructural de nuestros mercados de trabajo, la informalidad y el trabajo de las calles sigue predominando el tipo de trabajo, y la polarización y la desigualdad también son características como muy específicas de nuestros mercados laborales, ¿no? Y en ese contexto yo lo que veo es una sociedad donde los derechos laborales están bastante ausentes de las demandas ciudadanas, y donde las exigencias por un trabajo decente, por un trabajo digno, son prácticamente inexistentes, básicamente por lo que veníamos hablando, ¿no? Porque la gente antes de organizarse tiene que sobrevivir, y eso es lo que pasa en nuestro país. Están más ocupados en otras cosas por cuestiones de tiempo. Mauricio, un poquito en el sentido de contrarrestar este panorama negativo que nos platica Fiorella, ¿por qué es importante hablar de derechos? Tiene que ver incluso con la realidad, no solo con la percepción, sino con la realidad. ¿Qué sucede en cuestiones jurídicas en el ámbito nacional e internacional? ¿En dónde estamos ubicados? ¿Qué sucede? Porque hay una legalización, hay marcos jurídicos. ¿En qué momento se pierden o se desdibujan un poquito? Bueno, ahí hay básicamente dos cuestiones, quizá tres, pero uno tiene que ver con, el tema de los derechos laborales, ya hace varios años que la OIT habla de derechos humanos laborales, ¿no? Es decir, incorpora la OIT también hace algunos años este concepto del trabajo decente, hablamos del trabajo digno, el tema de los derechos laborales están presentes, digamos, en los instrumentos internacionales. En ese sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el acceso a la seguridad social, el acceso a los servicios de salud, incluso pensar esto es mucho más utópico, pero el tema del acceso a la educación, al ocio, al recreo, deberían ser partes de eso, pensando en los principios que rigen, digamos, a los derechos humanos, que es el principio de indivisibilidad, por ejemplo, ¿no? Un derecho, cuando progresa, digamos, o cuando se logra hacer efectivo cumplir, afecta el cumplimiento del otro, ¿no? Y cuando estamos violando un derecho humano, estamos violentando otros derechos. Si nosotros no logramos, en términos de la presencia del Estado, digamos, ¿no? como el principal responsable de crear los mecanismos para dar cumplimiento a estos derechos. Si no se trata directamente de buscar culpables, pero sí responsables que estén al pendiente de que las leyes y que de los marcos jurídicos legales se cumplan. Claro, en términos de derechos, cuando hay un derecho siempre hay un sujeto que está obligado a por lo menos sentar las bases para que ese derecho pueda cumplirse, pueda hacerse efectivo. Y en este caso el sujeto obligado, digamos, es el Estado, ¿no? Porque el Estado es el que regula las relaciones sociales, básicamente, ¿no? Y el que pone las reglas. Y entonces ahí venimos con el tema nuevamente de la ley, de las leyes laborales, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo el Estado cuando incorpora en la Ley Federal del Trabajo esta idea de el límite, digamos, a los salarios caídos que tiene que pagar un empleador cuando despide a alguien, ¿no? O cuando flexibiliza las razones por las que un empleador puede despedir a una persona, ¿no? Y ahí un concepto que se ha puesto muy sobre la mesa y muy en boga en los últimos años, que tiene que ver con esta idea de la flexiseguridad, ¿no? Porque lo que dicen los teóricos sobre ese concepto es que, bueno, está bien, hay que
flexibilizar de alguna manera para que las empresas contraten gente, para que cumplan con las condiciones de trabajo, pero también tienen que otorgar ciertas seguridades a los trabajadores, ¿no? Porque la precariedad laboral no tiene que ver solo con la cantidad de dinero que ganan, tiene que ver con las condiciones en las que desarrollan el trabajo y sus vidas en relación al trabajo. Responsabilidades y compromiso. Ya lo tocaste algunos puntos, pero a manera de conclusión estamos terminando nuestro programa de hoy. ¿Cuál es el trabajo ideal? ¿Existe el trabajo ideal o cuáles son algunas de esas características que debiera tener y que seguramente en muchos sentidos, en muchos casos, las tiene? Te hablaba seguridad social, educación como claro, ahí yo podría responder esa pregunta en dos sentidos. Uno, en términos más normativos, ¿no? Un trabajo ideal es aquel trabajo que cumple con los criterios de protección de los derechos laborales, ¿no? Es un trabajo donde uno sabe que no lo va a perder, un trabajo estable, un trabajo que tiene prestaciones sociales, un trabajo que tiene un ingreso que permite sobrevivir al trabajador y a su familia. Pero eso es desde un punto de vista más normativo quizás. También hay otros elementos que caracterizan a un buen trabajo y es básicamente tener un trabajo que permita hacer una vida después del trabajo, ¿no? Donde uno no tenga que pasarse tantas horas, por ejemplo, trabajando, sino que pueda también conciliar, digamos, por ejemplo, trabajo y familia o trabajo y ocio o trabajo y recreación. Y el tercer elemento me parece fundamental para definir un buen trabajo es que uno pueda trabajar y hacerlo en libertad, digamos, y haciendo lo que a uno le gusta y le satisface. Muy claro. En cuanto a peticiones, Mauricio, ¿algo que agregar a este trabajo ideal? Simplemente retomar, por esta influencia que tengo de ser investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, esta idea de lo que dice la Constitución mexicana, ¿no? Dice algo así como que todos tenemos derecho a tener el trabajo que queramos, ¿no? Y que podamos desarrollar. Bueno, tiene que ver un poco con esta idea. Si todos tuviéramos estas oportunidades de elegir el trabajo que nos gusta, de elegir el trabajo que queremos y el trabajo, por supuesto, en que estamos en capacidad de llevar adelante, bueno, para mí eso sería como un ideal, ¿no? Pues, hagamos lo complejo sencillo y cumplamos nuestro trabajo día con día. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta serie de Mirador Universitario. Gracias. Fiorella Mancini del Instituto de Investigaciones Sociales y Mauricio Padrón del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cerramos esta serie con el siguiente video que nos permite reflexionar acerca del trabajo y derechos humanos. Nos vemos aquí en el siguiente programa de la serie del Instituto de Investigaciones Sociales en Mirador Universitario. Adiós. Para que un empleo sea productivo y de calidad, para que un trabajo sea considerado decente, debe caracterizarse por niveles de productividad laboral que permitan la generación de ingresos suficientes, que los trabajadores tengan una buena formación al ingresar al mercado de trabajo y que continúen capacitándose en forma permanente, que la remuneración sea justa, que tengan libertad, equidad y respeto a la dignidad humana. Esto implica asumir que todos estos factores hacen referencia a los derechos fundamentales al trabajo, contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de manera amplia y en una serie de instrumentos nacionales e internacionales de manera particular. Como lo ha establecido Amartya Sen, vivimos un momento crucial de la historia de los trabajadores del mundo, porque la primera ola de la mundialización está por terminar y podemos empezar a ver un cuadro pormenorizado e integral de los problemas que plantea y las oportunidades que brinda. El proceso de integración de la economía mundial, que dibuja una perspectiva aterradora para muchas personas y comunidades en situación precaria, puede ser eficaz y provechoso si adoptamos un planteamiento suficientemente amplio de las condiciones que rigen nuestras vidas y nuestro trabajo. Hay que tomar medidas bien pensadas para fomentar los cambios sociales, políticos y económicos capaces de transformar una previsión que infunde temor en una realidad constructiva. Es hacia esa realidad constructiva que están enfocados los derechos al trabajo, y es por eso que debe exigirse su cumplimiento.